es una cosa muy sencilla. Cuando yo estaba empecé, me parece que era en quinto grado, yo empecé a ser monaguillo, mi hermano y yo. Y entonces íbamos a misa cada domingo y servíamos a misa. Pero después de un tiempo yo quería ir todos los días. Entonces empecé a ir a misa todos los días y servir por la mañana, bien temprano antes de ir a la escuela. Y entonces después empecé a servir la bendición del Santísimo. Todos los miércoles teníamos una novena a la Virgen de la Medalla Milagrosa. Y después de la novena estaba la bendición del Santísimo. Y entonces era un servicio tan sencillo, pero es la primera vez que yo había visto la exposición del Santísimo Sacramento y la bendición. Y me recuerdo que yo tenía como yo no sé, pero me daba una maravilla la idea de que está aquí Jesucristo presente dentro de esta hostia, dentro de esta custodia que está sobre el altar. Él está tan cerquita, Él de mí, aquí mismo. Y los sacerdotes en la parroquia mía tenían mucha devoción. Por ejemplo, cuando yo me recuerdo a mi párroco, que ya en paz descanse, cuando él decía las palabras de la consagración, él las decía con una sencillez, muy lenta, con una reverencia, una devoción tan grande, que era una maravilla. Y yo no entendía completamente lo que él sentía hasta el día de mi propia primera misa. Porque yo me recuerdo cuando yo estaba celebrando mi primera misa, en la presencia de él, porque él predicó la misa, y tenía la hostia en mis manos, y dije las mismas palabras, y elevé la hostia, y él pensaba, Dios mío, está aquí en mis manos, que Dios me ha usado a mí, que soy tan inútil, para bajarse del cielo y hacerse presente bajo la apariencia de pan aquí en las manos mías. Eso fue una cosa extraordinaria. Y la Eucaristía para mí siempre ha sido lo más central de mi fe. Porque yo me recuerdo, por ejemplo, cuando hice mi primera comunión, fue el 16 de mayo de 1976. Nunca me lo olvido, porque yo la hice tarde, no la hice como pequeñito, como no estaba en Cuba. Y entonces yo siempre tenía ese deseo de recibir la Sagrada Comunión y no podía. Y por fin, ya después de los años de preparación, podía por fin recibirla. Y cuando hice la primera comunión, fue un amor y un cariño que yo sentí que nunca se me fue. Y no se me ha ido, gracias a Dios. Ojalá nunca se vaya. De sentir tan cerca que está nuestro Señor a nosotros en la Sagrada Eucaristía. Es una cosa bella. Y por eso es que a mí me encanta la exposición del Santísimo. Aquí en la parroquia lo tenemos todos los días, expuesto todos los días, de lunes a viernes, y tenemos bendición del Santísimo todos los días, y es una cosa tan bella, porque hay devoción y reverencia al Santísimo Sacramento. Como yo salí de Cuba en el año 1971, no pude regresar hasta el año 2001, 30 años después que había salido. Yo siempre tenía la ilusión de poder regresar, pero por una razón o por otra no era posible, porque el gobierno de Cuba no lo permitía. Pero eventualmente me dieron el permiso, y entonces regresé, fui con mi mamá en ese año, y fue para mí una experiencia extraordinaria, porque no había visto a tantos primos, tíos, tías, gente que yo no conocía. Me recordaba de algunos de ellos cuando yo era pequeño, pero habían pasado 30 años. Y entonces descubrí 141 nuevos primos y primas de varias generaciones. Fue increíble. Y entre las cosas que descubrí en el pueblo donde yo nací, que es un pueblo que está del campo, un pueblo que está fuera de La Habana, se llama Guira de Melena. En ese pueblo, lo que más me recordaba yo era de la iglesia, porque ahí tomábamos el autobús cuando era pequeño yo, y íbamos a la finca de mis abuelos, y después tomamos el autobús ahí al lado de la iglesia y regresamos para La Habana. Entonces yo me recordaba de ese edificio que ahora estaba en tan mala condición. Bueno, cuando pasó el huracán Charlie, que pasó en el año 2000, estamos en el 2004 o 2005, algo así, entonces pasó precisamente por ese pueblo. Y esa iglesia que va a tener ya 200 años, va a cumplir 200 años el año que viene, fue casi completamente destruida. En esta foto, por ejemplo, vemos la iglesia con la glorieta, que es ese edificio enfrente, inmediatamente después del huracán, y se ve todo destruido. Y estas son las fotos del interior, que se llevó todo el techo, se llevó todas las tejas,
y por afuera se destruyó las puertas, se destruyó las paredes, hasta las imágenes, todo se fue. Y entonces era una iglesia tan bonita, pero que se había destruido. Entonces, cuando yo regresé ese año después del huracán y lo vi todo, me dio una lástima muy grande, porque era la única cosa que todavía estaba en ese pueblo que lo mantenía su unidad, que mantenía cierta esperanza para la gente que había perdido todo. Y era el edificio, es el edificio más antiguo de todo el pueblo, y es el centro del pueblo, donde está la iglesia. Y entonces yo les hice una promesa a la gente del pueblo. Y les dije, mira, yo no voy a descansar hasta que esta iglesia no se reconstruirá. Y se va a reconstruir. Y eso, con la ayuda de Dios, se los puedo garantizar. Y entonces cuando regresé para acá, traje las fotos y empecé a hablar con la gente. Y empecé a hacer una campaña de recaudar fondos. Y el primer año pude mandar $25,000, que aquí no es nada, pero allá es mucho. El segundo año mandé 30 y después mandé 40 más. Y ya estamos a 115 que hemos podido mandar. Ya se está reconstruyendo. Ya han hecho las columnas por los lados, ya se ha comprado el techo nuevo, están poniendo la plomería, la electricidad, las imágenes se están restaurando. Entonces este año cuando yo fui en enero, yo he regresado cada enero desde entonces y ya está todo de nuevo en recuperación. Pero interesantemente, el año pasado cuando yo fui, uno de los oficiales del gobierno me preguntó, bueno, ¿y para usted cuál es el interés? Porque ellos tienen mucha duda y nos ven como, no sé, con cierta sospecha. Y bueno, ¿cuál es el interés de usted en restaurar esta iglesia? Y yo le dije, bueno, hay un dicho en los Estados Unidos de un sacerdote, se llama el Padre Peyton, que dice, es mejor, ¿cómo se dice? Es mejor prender una vela que maldecir la oscuridad. Esta iglesia es una vela dentro de este pueblo y yo quiero que esa vela sea siempre prendida. Y él no me entendió, claro, pero mi punto de sentir es que en medio de una sociedad donde Dios no existe, porque es una sociedad atea, donde hay tanta falta de moralidad que la religión no ha existido ya en más de 40 años, la presencia, aunque sea poquita, de la iglesia es sumamente importante. Sumamente importante. Entonces, una de las cosas que yo quiero hacer, por ejemplo, es cuando se termine la iglesia de construir, he comprado lámparas por afuera para iluminarla toda por afuera, para que por la noche sea el único edificio en todo el pueblo que esté completamente iluminado. Y es blanca, pintarla blanca de afuera, para que sea como un símbolo de la fe, de un símbolo de Jesucristo, un símbolo del amor y de la esperanza en medio de esa oscuridad. Y me ha ayudado mucho esa campaña porque en mis pocos minutos que tengo libre, yo siempre estoy trabajando en la campaña de tratar de recuperar, restaurar la iglesia. Ahora estoy hablando con alguien en España para mandar un órgano para Cuba, que es una cosa bien complicada porque no se puede hacer fácilmente. Es todo complicado, pero hay maneras de hacerlo y si uno batalla se puede hacer.